en vivo. Estamos directamente desde el perfil de la Fundación Juan Alejandro. Mi nombre, Elmer Rojas Vizcaíno. A mi lado la doctora Evelyn Arnedo Corrales, fisioterapeuta. Somos profesionales en fisioterapia, creadores de JAI Neurorehabilitación, JAI Profesionales en Neurorehabilitación. Es un proyecto que hasta hace poco ha dado inicio y que se ha venido promocionando en las redes sociales, y la Fundación Juan Alejandro ha tenido el placer en invitarnos, y de verdad que nosotros estamos muy pero muy complacidos de poder acompañarlos en esta noche para compartir con ustedes pues una temática de interés común para todos. Y la intención es que las personas que ahora lo están viendo y que posteriormente tendrán la oportunidad de verlo puedan conocer un poco acerca de la discapacidad, y específicamente se le ha dado este título a este tema: cómo convivir con tu ser querido ante una discapacidad. Bueno, nosotros estamos primeramente agradecidos con la Fundación Juan Alejandro por habernos brindado la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. Como el doctor aquí presente les había comentado, ambos somos fisioterapeutas, especialistas en neurorehabilitación. Tenemos más de 10 años de experiencia en el manejo de pacientes con diferentes diagnósticos y también obviamente con muchísimas condiciones de discapacidad. Y pues digamos que estamos aquí para brindarles nuestros modestos conocimientos, sobre todo a las personas que pueden estar lidiando en este momento, sobre todo con la situación actual que estamos viviendo a nivel nacional y mundial. Pueden estar en casa mucho más tiempo, obviamente con las demandas que tiene el tener un familiar con una condición de discapacidad. Les vamos dando la bienvenida a todos los que se van conectando. Señora Edinson, señora Delfina, cordial saludo. María Emma, por supuesto todas las personas que se unen a esta hora, y como lo decía anteriormente, quienes van a tener la oportunidad de ver este video en diferido, pues también esperamos que pueda ser de gran ayuda para todos ustedes. Quisiera pues confirmar que nos están escuchando bien, que todo se escucha pues en buenas condiciones para ya ir entrando en la temática. Claro que sí. Bueno, ¿quién nos confirma por ahí cómo estamos? De sonido. De sonido, audio, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, parece que estamos bien. Bueno, perfecto. Creo que nos están escuchando bien. Sí. Bueno, hablemos un poquito qué es una discapacidad, qué abarca pues este tema como tal, o este término. Pues realmente es una discusión de muchísimos años. Los científicos y a nivel nacional, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, entre otras a nivel internacional, han debatido durante muchísimos años pues los conceptos o el concepto que actualmente hoy estamos manejando de que es una discapacidad. Se resume prácticamente, a pesar de que es un término muy general, porque es un concepto muy amplio, podemos resumirlo como es una condición específica que puede tener una persona, que básicamente la limita de cierta participación o de ciertas acciones que esta persona pues puede realizar dentro de un contexto. Actualmente la discapacidad se mide más que todo por el impacto que genera este daño en la participación de la persona. La participación en diferentes roles: rol estudiantil si es un niño, rol laboral si es una persona adulta, etc. Entonces digamos que actualmente el concepto de la Organización Mundial de la Salud se abarca eso. Es una condición específica de una persona que lo limita de participar en ciertos roles o de ciertas actividades que obviamente, como todo ser humano, tiene o puede realizar. Es importante tener este concepto claro, porque si bien es cierto que la discapacidad
implica una condición de salud, no siempre indica que la persona está restringida totalmente o al 100% de participar, de realizar actividades, de comunicarse, de socialmente interactuar. Por eso es que muchos términos obsoletos, bueno, que no son tan obsoletos porque algunas personas o algunas veces se escuchan todavía por ahí, son totalmente inapropiados, inadecuados y no están vigentes. Por ejemplo, actualmente no podemos decir que es una persona inválida, que es una persona minusválida, que es una persona incapacitada, que es una persona, como en algunos muchas veces lo decían, que una persona inválida porque obviamente no podía realizar absolutamente nada. Y ahora estamos o nos damos cuenta que no es así. La discapacidad pues tiene un origen obviamente biológico porque implica una enfermedad, no necesariamente siempre este es el origen de, pues, que ocasiona una discapacidad. Ni tampoco podemos decir que una persona, por eso es que se habla que es una condición, porque es algo que se adquiere incluso porque hay un tipo de discapacidad que es adquirida y que tiene, de acuerdo al tiempo, puede evolucionar, puede mejorar o incluso puede deteriorar la calidad de la persona. Entonces no podemos decir que es una enfermedad, que es un síndrome, que es ese tipo de cosas. Es una condición específica que tiene una persona. Y fundamentalmente cuando hablamos de que se trata de una condición, entonces tenemos que tener algo en claro. Se es persona, en principio. Por eso actualmente, como lo decía la doctora Evelyn, el término ha venido sufriendo algunas modificaciones y que a nosotros como sociedad muchas veces nos ha costado tanto, ¿no? Porque todavía vemos en el común, como bien lo mencionaba ella, personas que se refieren a tal persona como el pobrecito, el minusválido, el apartado, el inválido, en fin. Entonces, partamos de la base de que es una persona. Ya el apellido, obviamente, sí tendría que ser con discapacidad. ¿Por qué ponemos o por qué anteponemos el término persona? Porque efectivamente no se puede dejar a un lado la esencia del ser humano que es. Entonces, primero eres persona y obviamente tienes una condición o tienes una discapacidad puntualmente. Esa discapacidad puede ser de carácter motora, cognitiva, mental o todas. No, Mixtas. Se pueden conjugar muchas cosas en una persona. Demos un ejemplo práctico. Una persona que sufre una discapacidad producto de un accidente, una persona adulta. Esa es una discapacidad adquirida. O bien sea el niño que tuvo un sufrimiento fetal, una hipoxia, una falta de oxígeno al momento de nacer, y efectivamente eso desencadena unas secuelas que lo dejan con una discapacidad. Sigue siendo discapacidad. Tanto en el niño como en el adulto sigue siendo discapacidad, que fueron originadas inicialmente en un caso particular por un evento, en el otro caso puntualmente porque había una condición a nivel biológica, orgánica durante el embarazo que se generó y que obviamente dejó sus secuelas o dejó su discapacidad. En este sentido, pensemos ahora qué pasa con la persona discapacitada que es mi familiar, que es mi ser querido, y es lo que de alguna manera nos atañe en el tema de esta noche. ¿Cómo convivir con una persona o con tu ser querido ante una discapacidad? Piensa entonces, papá, en el hijo que tienes con una discapacidad. Piensa entonces, mujer, en el esposo que tienes con una discapacidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo nosotros como familia, cómo nosotros como núcleo cercano podemos abordar, podemos interactuar, podemos convivir con ese ser querido sin que se convierta en una carga? Porque he ahí lo fundamental de todo esto.
Muchas veces pensamos que como esta persona es el discapacitado, la discapacitada, entonces inmediatamente pensamos en el apartado. Y lógicamente a nivel clínico, médico, de la ciencia, eso no estaría bien. Pensemos ahora quizás un poco en un concepto, en un término un poquito más ligado a la espiritualidad, tampoco estaría bien. Pero lo esencial aquí, ¿qué sería? Lo humano. Humanamente no estaría bien. ¿Qué nos corresponde a nosotros como sociedad? ¿Qué nos corresponde a nosotros como familia? Obviamente acoger a ese familiar, acoger a esta persona y ser realmente ayuda y apoyo para esta persona. Si es el caso puntual de la persona que es adulta, ¿cómo a partir de ese evento que obviamente deja unas secuelas y que a partir de ahí obviamente cambia todo su rol, cambia su estilo de vida, cómo vamos a asumir esto? Y en el caso particular de un niño o de una niña, de una bebé, cómo al enterarte tu mamá o al enterarte tu papá de que tu hijo viene con una condición particular y que va a dejar unas secuelas, cómo puedes convivir con ello sin que se te convierta, repito, en una carga. Importante esto que nos comentaba Elmer con respecto a los momentos que hablaba la persona discapacitada. Obviamente estábamos o él trataba o trata de entrar en la terminología que muchas veces suele escucharse o que prácticamente muchos podemos hablar o decirlo de esa forma, porque él aclaró y es importante resaltar que es la persona con discapacidad. No es discapacitado, no es discapacitada, es persona con discapacidad. El término persona es un término humano, sensible, que nos acerca directamente a esa persona. ¿Por qué es importante tener este concepto desde allí? Porque muchos en cualquier situación podemos tener una condición de discapacidad. Muchas veces, y sobre todo este tipo de discapacidades que son adquiridas, una persona en edad productiva tuvo un accidente, una lesión, una fractura de miembro inferior y requiere en algún momento de algún aditamento, una muleta, un andador. Esa persona va a tener un limitante, esa persona va a tener una discapacidad. Entonces, digamos que la discapacidad también la debemos mirar desde el punto de la accesibilidad que la sociedad le puede ofertar a esa persona, porque eso también es importante. Y esa frase que muchos hemos escuchado por ahí, que la discapacidad la impone o la impone la sociedad, es muy cierta en muchísimos casos o llega a repercutir muchísimo en la persona que tiene este tipo de discapacidad. Porque si bien es cierto que hay muchas barreras, muchos limitantes dentro de la sociedad que pueden exacerbar o sí exacerbar la condición de la persona. Por ejemplo, actualmente tenemos edificios que todavía no tienen accesibilidad para una silla de ruedas y ahí es donde debemos hacernos la pregunta: ¿esa persona en silla de ruedas es una persona con discapacidad o realmente la sociedad exacerba su condición ya que limita el acceso de esta persona a ciertos lugares? Por ejemplo, esas personas que no pueden ir a ciertos edificios porque no hay rampas. Entonces, desde ese punto que obviamente humaniza el término, que nos ayuda a ser más cercanos a la persona, es que debemos empezar a considerar esto. ¿Qué sucede cuando pues ya está instaurada pues una discapacidad? Cuando ya una persona tiene este tipo cuando ya tiene la discapacidad como tal, pues ya es una persona que lo más probable es que haya tenido un proceso médico, que haya tenido unas consultas previas, que haya tenido un diagnóstico específico y que pues ya la familia esté socializada o que ya esté más familiarizada pues con el término o con la condición específica de enfermedad que pueda tener esta persona. Eso no implica, aunque la familia sepa que su hijo tiene una secuela de una parálisis cerebral, que su hijo tiene una epilepsia, que un adulto mayor tiene Alzheimer o Parkinson, o incluso un joven. Eso no quiere decir que aunque la familia ya sea consciente y sepa de la enfermedad que tiene su familiar, no le cueste aceptar
no le cueste pues interactuar y no le cueste convivir con una discapacidad. Porque si bien es cierto, todos aman o amamos a nuestros familiares, es un rol que hay que empezar a estructurar y hay unas dinámicas específicas que esa familia debe adoptar para no caer en lo que nos estaba diciendo ahorita Elmer, en que esa persona se convierta en un estorbo, en una carga, en ay no, qué pereza, ahora me toca ir a ayudarle a limpiarlo, no sé qué. Entonces, si no se establecen esas dinámicas familiares, se estructura, se fortalece. Obviamente son familias que requieren de mucho apoyo psicológico, apoyo socioeconómico, apoyo de muchísimas ramas de la salud e incluso espirituales que son muy importantes para poder sobrellevar y convivir con lo que implica tener una persona con discapacidad en casa. Hablemos, porque obviamente hay muchos tipos de discapacidad, muchas enfermedades pueden generar discapacidad, pero a términos generales vamos a hablar un poquito de cuidados específicos y básicos que, por decirlo en todas, se pueden presentar y que podemos a manera general actuar de esa manera. Hay algo que me parece importante citar en este punto y es lo siguiente: toda persona con discapacidad en algún momento tenemos que pensar, y desde ahí lo tenemos que mirar, en que esa persona tiene una ventana, por muy pequeña que sea, tiene una ventana, y es precisamente esa ventana la que nosotros tenemos que empezar a mirar. ¿A qué me refiero puntualmente? Muchas veces nos quedamos en el drama, y esto no implica que no sea doloroso ni que no, pero de alguna manera muchas veces nos quedamos ahí simplemente y nos cuesta mirar un poco más allá. Me refiero a esa persona o a ese niño que llegó con una discapacidad, con una parálisis cerebral, y que es tu hijo, y que tú lo empezaste a tratar y a mirar a ver de qué manera lo podías ayudar, pero en algún momento no encontraste cómo hacerlo. ¿Y por qué no lo encontraste? Porque lo que miraste físicamente no te gustó, es decir, había afectaciones a nivel motriz, le hablabas y no te respondía, sentías que no te miraba, que no te seguía con su mirada, que no te escuchaba, es decir, como que el panorama era todo oscuro, era todo muy negro. Pero hemos aprendido no solamente a través de la ciencia, sino a través del cuidado y del estar permanentemente con esa persona, a entender a nuestro familiar y a saber que esa ventana que esa persona tenga, por muy pequeña que sea, es precisamente esa la que tenemos que aprovechar para poder desde allí entrar e iniciar un proceso. Es decir, ese niño quizás no se mueva, no pueda caminar, quizás no escuche lo suficientemente bien, pero si te sonríe, si ese niño es capaz de sonreírte, significa que se está comunicando contigo. Entonces, precisamente esa es la ventana por donde tú vas a llegar. Obviamente con el apoyo del equipo médico, de rehabilitación y demás en su momento, para tratar de ofrecer otras herramientas que te ayuden. Pero lo que te quiero dar a entender con esto que digo es que no mires ese panorama oscuro. Realmente toda persona con discapacidad tiene la posibilidad de aprender, y es precisamente ahí nuestro trabajo como profesionales en la salud, para tratar de explorar y de mirar dónde están las fortalezas de esa persona y tratar de llevarlo a un nivel mayor dentro de sus capacidades y dentro de sus posibilidades. Si seguimos con este mismo ejemplo de ese niño que tiene una sonrisa social y de esa es su forma de comunicarse contigo papá, contigo mamá, contigo hermano, entonces te darás cuenta que de alguna manera por ahí es por donde puede empezar todo el proceso. Obviamente habrá que tener toda una asesoría y una orientación por parte de profesionales para saber qué hacer en todas las demás áreas, pero nosotros hemos aprendido
como profesionales de la salud, que no rehabilitamos cuerpos, que no rehabilitamos una mano, que no rehabilitamos un pie, que no rehabilitamos un cuello o una cabeza, no, rehabilitamos personas. Y desde la persona, desde ese ser, desde esa persona, es que nosotros podemos encontrar objetivos claros para cumplir con esta persona. Entonces, uno de los primeros cuidados que hay que tener precisamente en casa cuando tienes una persona con discapacidad, sea niño o sea adulto, tiene que ver con todo lo que refiere a la movilidad, al posicionamiento. ¿A qué nos referimos específicamente? Cuando hablamos de un adulto que de pronto tiene una limitación para moverse, nosotros obviamente como profesionales de la salud, cuando hacemos una valoración, miramos a ver cómo está el rango de movimiento, si hay dolor o no hay dolor, pero más allá de eso, toda persona que tenga una discapacidad, que esté en casa, sea que esté en una silla de ruedas o sea que esté en cama, tiene que experimentar el movimiento. De alguna manera, en mínimo o mayor grado, tiene que experimentar el movimiento. ¿Y cómo se hace ese movimiento? Se hace ese movimiento de manera pasiva, con mucho cuidado. Obviamente, ¿cuáles son las articulaciones que se deben mover con mayor frecuencia? Se deben mover las articulaciones del hombro y se deben mover las articulaciones de la cadera, que por ser precisamente articulaciones grandes, obviamente tienden a sufrir un poco más, y precisamente por esa misma inmovilidad sufren un poco, y es precisamente por esa indicación o por esa tendencia es preciso que tenemos que nosotros empezar a mover. Lógicamente lo hacemos basado en una asesoría que hayamos recibido antes, pero si no la hemos recibido, de alguna manera poder entender que todos los rangos de movimiento que la persona puede hacer dentro de los 90 grados cercano a su hombro estaría perfecto. ¿A qué me refiero con esto? No estaríamos exagerando, no tendríamos nosotros que exagerar de subir el hombro extremadamente en algún momento que la persona pueda sufrir, que puede experimentar dolor. Y lo mismo pasa en la cadera. Si de pronto nos da un poco de temor, porque eso también es válido, y quizás no tenemos de pronto la experticia para empezar a mover a las articulaciones como tal, entonces lo que tenemos que hacer son cosas más sencillas pero muy útiles, y es simplemente el posicionamiento en cama. Si la persona está en cama, el posicionamiento es que la persona no quede totalmente o por muchas horas en una sola posición, por ejemplo boca arriba, sino que tenga la posibilidad con tu ayuda de experimentar estar de lado, de otro lado, boca abajo, con apoyo de almohadas y demás, obviamente cuidando la respiración. Me refiero específicamente en este ejemplo en casos un poco más extremos donde realmente la inmovilidad de la persona es mayor, pero si tenemos una discapacidad que pueda ser leve o menor, realmente podemos hacer algo mucho más activo acompañado con la persona de alguna manera que le podamos dirigir y que ella nos pueda ayudar en esto. Eso en cuanto a las personas pues, que tienen una condición un poquito más activa. Hablemos un poquito de sobre todo los adultos mayores que por algún motivo pues tienen limitaciones o restricciones en ciertos rangos de movilidad, pero que de igual manera, a manera general, hay que mantener lo más activo posible a la persona, ya sea la persona en cama, ya sea la persona que pueda caminar poco o que tenga limitaciones para caminar, pero esa persona, dentro de lo que puede hacer, debe hacerlo constantemente y debe mantenerse en movimiento. Eso quiere decir que si tenemos una persona que de pronto tiene algún tipo de limitación para caminar grandes distancias, pero que en casa podemos hacerles pequeños traslados del cuarto a la casa, a la sala, de la sala al patio. Ese tipo de actividades hay que hacerlas constantemente. No si, aunque la persona se pueda mover, y eso suele pasar muchísimo con los adultos mayores. La persona tiene algún grado de movilidad, pero pues ya es el viejito que lo dejaron en la silla, que ya ellos obviamente de su parte emocional tampoco se sienten bien, tampoco están motivados para caminar, para hacerlo, y resulta que el señor literalmente, como lo decimos coloquialmente, quedó tullido ahí en la silla
y es el señor que no caminó más. Y la gente se pregunta, pero ¿y por qué si él caminaba, por qué ya no lo hace? Porque obviamente si no se mantiene un constante de movimiento en esas articulaciones, sobre todo las articulaciones grandes que nos mencionaron anteriormente, obviamente va a haber una limitación severa, las articulaciones prácticamente se van a quedar como inmóviles, fijas, y le va a costar muchísimo más a la persona moverse o incluso va a dejar de hacerlo. Entonces, a manera general, a todos los abuelitos hay que ponerlos a caminar un poquito en la casa, hay que darles la vueltica, hay que ayudarles a que participen, porque eso igual es una manera de participar. Algo muy importante, yo creo que incluso más que la parte de movilidad, es la parte de participación. O sea, tiene mucho que ver con el estado emocional de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, cuando se siente apartada, realmente eso es prácticamente lo que lo puede llevar en casi muchísima experiencia hemos tenido en eso, que lo puede llevar a pues complicar muchísimo su cuadro. Cuando tenemos esas personas que pues ya son las personas que están ahí en un cuartico apartados y que casi nadie le entra a hablar con ellos, que ese tipo de personas tienden a complicarse aún más. Entonces, el grado de participación de la persona con discapacidad con las familias, con todos los miembros de la familia, es importante. Así que si de pronto ahora que estamos en casa, que de pronto en familia nos inventamos actividades o una jornada de ejercicio, que hacemos todos, que participan los hijos, que participan los sobrinos, que participan todos, podemos incluir desde lo que esa persona puede hacer, a ese adulto mayor, a ese niño, a esa persona en condición de discapacidad, en ese tipo de actividades. Eso es lo más importante. Obviamente fortalecemos el vínculo emocional con la familia y la persona se va a sentir productiva, que es muy importante. Un punto que digamos que es como lo inicial, que es ese aspecto que nos estaba hablando el doctor hace un ratico, de conocer realmente o de aceptar la condición de la persona con discapacidad y de no quedarnos en el duelo y de no quedarnos muchas veces, desafortunadamente por la experiencia hemos tenido muchas familias que se quedan en la negación o en el duelo y en el dolor por el ser querido que tiene una discapacidad, y eso no los deja avanzar, ni a ellos como familia ni a la persona con la problemática. Entonces es muy importante y nosotros creemos que entre más la familia conozca, entre más el cuidador, la persona más cercana a esa persona conozca de la enfermedad, se instruya, más se va a empoderar de lo que su familiar tiene y más se lo va a poder ayudar. Ojo, todo dentro de un margen de equilibrio, porque también hay esas familias que se exacerban a buscar todo voy a buscar por Google, qué significa esto, qué va a pasar con esto, y que realmente esa condición se vuelve algo obsesivo de saber todo, de querer incluso saber más que la parte médica o asistencial, y eso tampoco es bueno. Es una manera de conocer lo que mi familiar tiene, porque eso me va a permitir poder ayudarle. Ese es como el equilibrio adecuado para tratar de aportar en este caso como familiar. Bueno, siguiendo un poco con lo que plantea la doctora Evelyn, si esto es lo que usualmente podemos hacer con los adultos mayores ante una discapacidad, y recordemos que en los adultos mayores no solamente está el tema de la limitación o de la discapacidad a nivel físico, ¿no? Sino que de alguna manera también pueden haber algunas afectaciones a nivel mental, producto propiamente de la edad que avanza, o quizás en algunos casos por alguna enfermedad de base, algunas demencia senil que se pueda estar generando por ahí, en casos más ya estructurados, un Alzheimer y demás enfermedades mentales. Entonces recordemos que no solamente es lidiar un poco con el tema a nivel físico propiamente, sino también que aprender a convivir con ese que es mi papá, con ese que es mi abuelo, que lo amo, que lo quiero, que es mi ser querido y que sufre una enfermedad y que obviamente va a tener unos cambios a nivel de su personalidad, cambios de carácter, cambios de humor, con los que tengo que aprender en principio a entenderlos,
Es lo primero que tengo que hacer, entenderlos, comprenderlos. Y obviamente saber de qué manera puedo ayudarles. Discúlpeme, doctor, algo ahí importante que hay que mirar es que muchas veces, y es importante que las personas identifiquen que esos cambios emocionales o de humor que pueden tener estas personas, que incluso pueden llegar a dañar, a ofender o a salirle con grosería al familiar, no tienen nada que ver con algo directo hacia la persona. Eso es importante, que no es que mi papá todo el tiempo me sale con grosería, es que él no me quiere, es que él no sé qué. Eso no tiene nada que ver con que esa persona realmente quiera hacerte daño como tal. No, eso tiene que ver con un daño a nivel estructural, a nivel neurológico, a nivel mental, que tu familiar puede tener, que lo puede hacer con cualquier persona y que lo lleva su mismo daño a hacer ese tipo de cosas. Entonces primero hay que apartarse de lo personal. Y muchas veces nosotros desde nuestra experiencia, mi esposo particularmente trabaja mucho con ancianos que tienen ese tipo de condiciones, y aunque el ancianito esté ahí peleando con él con mucho amor le tira bromas o juega. De esa manera es como el familiar debe asumir eso que la persona puede estar haciendo en cualquier momento. Sí, efectivamente así es, y pues como para complementar un poco esto mismo, decir también de que actividades lúdicas en casa, especialmente en este tiempo de confinamiento, de aislamiento social en el que estamos, creo que pueden ser muy útiles. A veces puede parecernos un poco sencillo sentarnos a jugar dominó, sentarnos a jugar parqués en familia, y esas cosas, créanme que de verdad ayuda. Si de pronto uno quiere sumarlo un poquito más, como para ayudarle a esta persona que tiene algún tipo de discapacidad o alguna alteración a nivel mental, nosotros lo que podemos hacer es de pronto no hacer tan estructurado este juego, sino de pronto hacerlo un poco más sencillo, un poco más simple, para que la persona pueda sentir que puede ganar, sentir que puede avanzar en el juego y experimentar en menor grado la frustración, porque efectivamente el experimentar la frustración no sería un buen ayudante en ellos particularmente. Ahora, si hablamos no en adultos, sino directamente en niños, volviéndonos un poquito atrás en el ejemplo que yo cité inicialmente, el niño con parálisis cerebral, por lo general, cuando uno evalúa a algún chico que tiene esta condición, en algún momento de su vida lo han llevado, obviamente, a una valoración por un neurólogo, un neuropediatra, ha tenido algún proceso inicial con rehabilitación y demás, y de alguna manera vamos a encontrar nosotros con estas personas la forma de poder ayudarlos. ¿Qué hacer entonces en casa, o de qué manera poder ayudar a nuestros niños en casa con alguna discapacidad? ¿Cómo convivir con ellos? Bueno, primero ellos aunque van a tener algunas alteraciones dentro de su desarrollo propio de la discapacidad que puedan tener, recordemos que de todas maneras el proceso de crecimiento y la edad cronológica va a seguir avanzando. Por lo tanto, aunque yo como familiar vea que está un poquito rezagado en comparación con otros, evitar precisamente eso, evitar comparar y entender de que si hay una condición de base, una discapacidad, obviamente yo como familiar, ya con todo el apoyo profesional y espiritual que se quiera tener en ese momento, poder asumir esa situación, pero ya en la práctica como tal, en el convivir con mi hijo, con mi hermano y demás, debo entonces yo buscar la forma de ayudarle. Primero, entender de que él va a tener su propio ritmo de aprendizaje, y eso es lo fundamental, que no lo puedo pretender acelerar de ninguna manera. Es decir, va a tener algunas limitaciones, va a tener algunas restricciones, pero realmente voy a enfocarme yo en las fortalezas de ese familiar para poder ayudarle. En este sentido, lógicamente, cuando se es bebecito, entonces algunas prácticas como por ejemplo tener la experiencia de jugar un poquito con él en el piso, de darle esa experiencia
de movimiento de la cual hablábamos en el adulto. Bueno, en el niño funciona más o menos similar, pero directamente en el suelo o en el piso, porque hace parte de su proceso de crecimiento, de su experiencia táctil, propioceptiva y otras cosas más. Algo importante que esta manera general, pues para todas las personas que tengan una condición de discapacidad, es dejarlo ser hasta donde ellos puedan. Entonces es muy importante, y suele pasar mucho con niños, tomando el caso que nos presenta aquí el doctor Elmer, que muchas familias tienden a sobreproteger al niño en condición de discapacidad. Porque él se puede caer, porque él no puede hacer tal cosa, porque mejor yo lo cargo todo el tiempo y no le dejo experimentar. Eso es grave, muy muy grave, porque cuando la mamá o el familiar alrededor de la persona es una persona que todavía está muy ansiosa, muy nerviosa, que tiene muchos miedos, créanme que la persona con discapacidad lo va a saber. O sea, el niño, a pesar de que es niño, sabe y reconoce cuando su mamá está alterada, cuando su mamá está ansiosa, cuando su mamá tiene miedo, porque él experimenta tal cosa. Y eso, al él sentirlo, obviamente se va a limitar. Entonces, es muy importante ese tipo de emociones de sobreprotección, no tenerlas, y tratar de siempre permitir que la persona, de acuerdo a sus habilidades, a las funciones que ellos puedan adquirir o puedan hacer, por sí solos puedan hacerlo, y que seamos apoyo. Quiere decir que si el niño en este momento puede agarrar la cuchara y comer, aunque no pueda caminar, tenga una limitación motora muy grave, pero tiene sus miembros superiores bien, por ejemplo, y que pueda agarrar una cuchara o pueda tomar un vaso y llevar el vaso a su boca y comer o tomar, eso es algo importante que, si él lo puede hacer, sigamos potencializándose, o sea, que lo sigamos dejando que él lo pueda hacer. Si el niño puede colaborar en sus actividades de la vida diaria, que eso también es importante, y eso es algo que cuando lo hacemos realmente hacemos sentir a la persona con discapacidad un inútil. Si yo puedo participar como adulto, como niño, de poder ponerme una pantaloneta y tú me dices que no, o me la pones simplemente, me estás dando el mensaje de que yo no lo puedo hacer. Y eso queda en la persona y realmente no es bueno, eso no les ayuda a avanzar. Entonces, si el niño puede participar escogiendo su ropa, poniéndosela, ayudándote de alguna u otra manera a comer, a bañarse, si el adulto mayor que tiene una condición de discapacidad puede colaborarte en la ducha, por ejemplo, entonces uno que trata de buscar alternativas que le ayuden. Por ejemplo, es un adulto mayor y se va a bañar, tú no lo vas a poner de pie a que se bañe la hora los 20, 15 minutos que se demora una persona bañándose. La hora soy yo. Entonces tú colocas una silla, rima con una silla que puedas colocar dentro de la ducha y que la persona sentada, que no evitar algún tipo de riesgo de caída, se pueda bañar o se pueda enjabonar. Ese tipo de cosas, si la persona las puede hacer por sí sola, hay que ayudarle a que él pueda continuar haciendo. Si el niño puede participar incluso deben participar, porque es que eso es otra cosa. Muchas veces no es que le limiten los familiares porque el niño no lo puede hacer, sino es que porque el niño, él todavía no puede hacer esas cosas. Yo mejor lo baño todo, porque es que como él es niño, después se baña mal. Es un gran error de los papás. Si el niño puede enjabonarse y bañarse solo, pues obviamente tu mamá lo vas a dejar que él lo haga, y simplemente al final del baño tú vas y le das como el control de calidad a esa tarea, y tú vas y lo terminas de bañar de acuerdo a como tú determines que queda bien bañado. Pero la iniciativa es fundamental, que esas personas no la pierdan. Es importante. Si yo puedo hacer esta acción, el familiar tiene que permitir que él la pueda hacer y ser apoyo. Otra cosa, cuando pasa mucho con las personas con adultos mayores, que de pronto van a comer y que terminan así,
dándole la comida. Cuando ya tú has adquirido una habilidad, es mucho peor. Porque el niño, por ejemplo, el niño que no sabe comer y que apenas está aprendiendo a comer y no lo dejan, es diferente. Pero el adulto que ya aprendió a comer por sí solo durante toda su vida y que al final de un tiempo ya no me lo permitan hacer, eso a nivel emocional tiene un impacto muy negativo para la persona. Entonces, aunque el adulto mayor haga un poquito de reguero, yo trato, por ejemplo, no le voy a dar una sopa para que él se la tome solo. Yo le doy a él que se tome, él pueda comerse el arroz o el seco, y yo me encargo de ayudarle un poco más con la sopa o con los líquidos, que puede ser lo que más puede regar. Entonces, ese tipo de actividades, de habilidades, son las que la familia debe adquirir, de apoyo, de ayuda. No de, obviamente, ser yo la que te haga todo. Algo que me parece fundamental en lo que ha dicho la doctora Evelyn es precisamente eso, la participación. Adriana se está riendo. La participación, porque a veces nos quedamos solamente con el hecho de que, le cuesta comer, entonces venga, como hay que comer, venga y coma rápido. No, finalmente, ¿qué nos interesa a nosotros en un proceso de rehabilitación o en la persona o en nuestro familiar con discapacidad? Pues que pueda alcanzar el mayor grado de funcionalidad. No nos interesa otra cosa distinta. Por eso decía yo al principio de no tener que comparar, porque es que ese niño que va avanzando en edad cronológica y que ya no tiene 1 año, sino que tiene 6, pero cuando va al parque se da cuenta que sus amiguitos están jugando, que corren y demás, y él está en su silla de rueda, obviamente se confronta con una realidad y nadie sabe específicamente qué cosas pueden pasar dentro de la persona, pero hay algo fundamental en todo esto. La realidad de ese niño con discapacidad es que realmente él no tenía la posibilidad de caminar, es decir, de alguna manera él no está extrañando eso que ven los otros propiamente, no lo extraña, obviamente se confronta, se pregunta algunas cosas, pero realmente no lo extraña porque es que realmente no hizo parte de su aprendizaje, porque ya de base, de inicio, pues se supo desafortunadamente que no iba a poder caminar. Otra cosa distinta pasa con aquel niño que dentro de su proceso de rehabilitación, de desarrollo y de crecimiento tiene la posibilidad de aprender a caminar con ayudas técnicas, con una buena órtesis, con un buen caminador, con una silla de ruedas adaptadas y demás. Y ese niño empieza a experimentar el ponerse de pie, empieza a experimentar el tener en contacto sus pies con el suelo y le parece maravilloso y ya sabe que ver el mundo sentado es diferente a tener que verlo de pie. Obviamente se empiezan a generar en él muchísimas cosas, además de su motivación. Pero, ¿qué le imprime entonces la familia a este niño? Motivación, alegría, ganas, esfuerzo, compromiso, responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que no encuentra en la familia difícilmente lo va a encontrar en otro lado. Entonces, nosotros como familia realmente somos el principal soporte de la persona con discapacidad, de ese niño, de esa persona adulta con discapacidad. Entonces, vuelvo e insisto, porque es lo que nos parece muy importante, cómo ha de ser entonces tu comportamiento como familiar para esa persona, para tu ser querido que tú amas, que tanto amas y que tiene una discapacidad. Ya no es el apartado, no puede ser el apartado de la familia, no es el que está distante, no es el que le dan la comida ahí en la esquina para que coma porque hace mucho reguero y aquí en la mesa no se ve tan bonito. No, esos son paradigmas, estereotipos que nosotros como sociedad imponemos. Exacto, y es algo que es muy viejo también y que si por ahí hay algo de eso tenemos que empezar a quitar. Entonces, dentro de todos los cuidados, dentro de todo lo que acaba de decir la doctora Evelyn, que es fundamental y es la participación, no nos olvidemos entonces de todo lo que tiene que ver con la participación social de la persona. ¿Por qué? Porque la participación social obviamente se da en otros escenarios, se da cuando va el niño al cumpleaños del amiguito, cuando hacen las reuniones sociales en la casa de la tía, cuando van a la casa del hermano y obviamente participamos de otras cosas. Es decir, no lo vamos a dejar de un lado, vamos a involucrarlo siempre en nuestras actividades como familia y va a ser lo fundamental para poder cuidarlo.
Y bueno, ya como para ir cerrando, es importante, sobre todo esa ventana de participación que tiene la persona, que es por donde vamos a tratar de ir metiéndonos como familiar, como ayuda, como sostén, como equipo de rehabilitación. Es importante apostar a que la rehabilitación siempre es posible. Siempre hay un grado de rehabilitación que se puede dar. Siempre hay un grado de funcionalidad que tu ser querido, cualquiera que sea la condición de discapacidad que tenga, puede adquirir. Nosotros, como profesionales en rehabilitación, pues sabemos y somos testigos y testimonios vivos de muchísimas experiencias que hemos podido tener de personas que fueron diagnosticadas con pronósticos muy malos, muy terribles, y que hoy son un testimonio vivo de que sí es posible mejorar, de que la funcionalidad puede existir y de que la rehabilitación también puede existir para esa persona y para esas familias. Nuestro proyecto profesional se llama HI Profesionales en Neurorehabilitación, HI Profesionales en Neurorehabilitación. Nos consiguen en las redes sociales como HI-al-piso Neurorehabilitación. Pues a través de estas plataformas y de la rehabilitación como tal, estamos ofreciendo nuestros servicios como profesionales en la salud. Como les estuvimos explicando, tenemos más de 10 años de experiencia en todo lo que es el abordaje de diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de enfermedades, y creemos fielmente de que sí se puede lograr la rehabilitación en las personas, y por eso pues ofrecemos nuestros servicios siempre. Podemos abordar desde la parte de neurorehabilitación, neurodesarrollo, paciente neurológico, salud mental. Tenemos unos programas especiales para atención al niño, problemas cognitivos, problemas de aprendizaje en general. Y además de eso, bueno, nosotros estamos radicados en Valledupar. Bueno, quienes nos conocen saben que somos esposos, y obviamente este proyecto que hemos venido trabajando y que hoy por hoy es una realidad, obviamente pues lo ofrecemos para todos ustedes. Aunque estamos aquí radicados en Valledupar, trabajamos bajo la modalidad de una red terapéutica, es decir, que hay unos aliados nuestros profesionales en el área de la salud, que son obviamente fisioterapeutas, colegas, pero también hay terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, todas las áreas de la salud que puedan necesitar, para que puedan obviamente ofrecer los servicios estén donde estén. Lógicamente, por la situación actual de pandemia, estamos trabajando de manera virtual en algunos casos, otros presenciales obviamente con todas las medidas de bioseguridad respectivas. Pero lo importante en todo esto es que si usted tiene alguna situación, alguna duda en particular, alguna persona con discapacidad, algún ser querido, obviamente que quiera consultar y saber un poco más de su condición, y más que eso, que quiera realmente recibir una asesoría y una ayuda, obviamente estamos para servirle, obviamente estamos para ayudarle en todo lo que necesite. Y recordemos algo, personas como Juan Alejandro, al que conocemos y conocemos a su padre y sabemos de todo el esfuerzo y el sacrificio que ellos han hecho, y de esta bonita labor que ustedes también como hermanos de comunidad le han venido ayudando a través de la fundación. Obviamente, así como Juan Alejandro, hay muchos Juan Alejandro en este mundo, y obviamente muchos de ellos han quedado rezagados, pero muchos otros, gracias a todos estos movimientos, a las fundaciones y a profesionales de la salud, a hermanos de comunidad y demás, han podido recibir ayuda, y es lo que nosotros de alguna manera pues humildemente queremos ofrecer. Y obviamente pues también agradecerles a la Fundación Juan Alejandro y a todos sus colaboradores por esta hermosa invitación. De verdad que ha sido del total agrado para nosotros estar aquí, y recuerden que dónde nos pueden conseguir, y obviamente pues estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Agradecemos pues inmensamente a la Fundación Juan Alejandro, a sus papitos, a Juan, pues le mandamos todas las bendiciones de nuestro Señor, y agradecidos siempre. Y ya saben, pues nos pueden contactar y estamos para servirles. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ok, chao.